pasaje, hermanos, aparece también en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir ahí en San Juan 12 y ahí vamos a estar viendo algunos pasajes y también algunos en San Lucas, ya que aparece en estos dos. Vamos a estar yendo a esos dos evangelios. Y hermanos, pues hoy vamos a estar cambiando un poquito nuestra enseñanza, ya que pues tenemos el día de resurrección. El plan, hermanos, hemos estado estudiando la escuela dominical, los salmos, pero ahora vamos a hacer ese pequeño cambio, ¿verdad? Por nuestro día de resurrección. Vamos a estar hablando, hermanos, de esto hoy, más en el mensaje que viene estaremos hablando sobre la resurrección. Y hermanos, en la noche queremos hacer la cena del Señor. También vamos a tener un mensaje, verdad, que está enfocado en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados. Y hermanos, aquí vemos esta gran escena, hermanos, y se les es conocida como la entrada triunfal. Jesús llegaba a Jerusalén y comenzaba la última semana de su vida. Él había estado ya en su ministerio y bueno, ahora vemos, hermanos, que Él va a entrar. Y Jesús, hermanos, ahora en muchas de las partes, hermanos, el pueblo de Israel pues le decía que era el rey, y muchas veces el Señor mismo afirmó ser rey, pero afirmaba ser un tipo de rey diferente, un rey diferente a lo que la gente normalmente pensaba, ¿verdad? Vemos, hermanos, que los judíos en ese tiempo pues estaban gobernados ellos eran gobernados por Roma, ¿verdad? Y estaban no eran libres. Ellos estaban ahí, hermanos, entonces muy sujetos a otro gobierno, y ahora ellos, hermanos, tenían las escrituras, y bueno, las escrituras ya sabían ellos de que iba a llegar un rey, ¿verdad? Y los iba a venir a liberar a ellos, ¿verdad? Un rey, ¿verdad? Que iba a venir y los iba a sacar los iba a hacer un pueblo pues con mucho poder y fuerza. Y entonces vemos, hermanos, que los judíos siempre pensaron del Señor Jesucristo muy diferente a lo que Él venía a hacer. Entonces, hermanos, vemos aquí el Señor Jesucristo ahí en San Juan 18:36, Él dijo, hablándole a ellos, aunque ellos no entendían cuando el Señor les hablaba, pero en San Juan 18:36 el Señor Jesucristo les dijo, mi reino no es de este mundo. Él se los dijo claro, mi reino no es de este mundo. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor muchas veces lo mencionó, pero aún los judíos, ellos seguían aferrados, ellos siempre estaban pensando en lo terrenal. Entonces el Señor está diciendo aquí claramente que su reino no es de esta tierra, ¿ve? Entonces vemos aquí, hermanos, incluso aún cuando el Señor Jesucristo, después de su resurrección, ellos volvieron otra vez a hacerle esa pregunta. Si usted va a Hechos en el capítulo 1 y versículo 6 en adelante, vamos a ver, hermanos, y aquí el Señor Jesucristo ya ha muerto, ya ha sido sepultado y ha resucitado, y entonces ya son las últimas palabras que Él tiene para sus discípulos, pero aún los discípulos no entienden las cosas muy bien. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo 6, dice que los que se habían reunido le preguntaron, ¿cuál fuera la pregunta que ellos le hicieron? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No, hermanos? Siempre ellos estaban pensando, bueno, pues ¿qué va a hacer el Señor ahora? Y el Señor les respondió y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿No, hermano? Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que los judíos tenían una mentalidad muy diferente a lo que el Señor Jesucristo tenía. Ellos veían al Señor Jesucristo como un rey que terrenal, ¿verdad? Entonces, y aún todavía ellos, después de que ha resucitado, aún están todavía preguntándole eso.
Y el Señor Jesucristo les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí, hermanos, algo sobre lo que vamos a estar viendo entonces, sobre este acontecimiento. Y vamos entonces a ir ahí, hermanos, a San Juan. Vamos a ir a San Juan, el capítulo 12, y vamos a estar un ratito ahí en el San Juan capítulo 12. Y vemos ahí, hermanos, ahí en el versículo 12, San Juan 12, 12. Aquí también tenemos narrada esta historia. Y dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Vemos ahí, hermanos, la primera cosa: grandes multitudes. El día de la Pascua. Habían llegado a Jerusalén de todas las aldeas, de todos los pueblos y de todo el mundo, hermanos, de toda la... Era una fiesta tremenda, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, que eran miles de personas que llegaban a esa fiesta. Inundaban la ciudad para observar la Pascua, ¿verdad? Se mataban cientos de becerros, cientos de borregos, cientos de ovejas para hacer sacrificios. Eran cantidades, hermanos. Según Josefo, el historiador, estimó que más de 2 millones de personas estuvieron involucradas en la gran Pascua judía. Eran miles, hermano. Y aquí la Biblia dice que eran multitud, hermano. Grandes multitudes. Estaban ahí. Ya se puede usted imaginar, hermano, cuando hay fiesta, todo el mundo anda ahí, ¿ve? Muchos andan de corazón, otros andan a ver qué ven, otros andan allá, pues allá hay fiesta, hay que ir, ¿verdad? Hay que observar. Ahí estaban todos los judíos y estaban de fiesta. Y hermanos, entonces nos encontramos en este pasaje aquí, entonces, que dice que al oír que Jesús venía a Jerusalén, ellos se dieron cuenta, oyeron, ¿verdad?, que algo estaba sucediendo y que el Señor venía. Entonces vemos ahí, hermanos, la gente se reunió, la gente escuchó que el Señor venía. Y dice, hermanos, ahí entonces encontramos los versículos 12 y 13, que tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y dice entonces, y ahí encontramos entonces versículo 3, versículo 14: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Okay? Nos vemos aquí, hermanos, el 12 y el 13 encontramos otra cosa. Y aquí encontramos, hermanos, el falso concepto de Cristo de esa gente, esas personas. Sus seguidores vieron a Jesús como el Salvador terrenal. Si decimos, dice usted, pues sí, pastor, pero ahí están ellos clamando, están ellos gritando y están diciendo que es el bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, la declaración está correcta y es bíblica y ellos están emocionados y todo, pero en sus mentes de ellos estaban ellos, hermanos, teniendo un concepto de Cristo muy falso, muy mal. Mire, hermano, sus seguidores vieron a Jesús como el Salvador terrenal. Un Salvador terrenal que venía para librarlos, que venía para sacarlos de la esclavitud. Ahora sí tenemos rey, que al fin ya llegó, hoy sí, este es el rey. Tenían un concepto, hermanos, como el conquistador, como el que va a solucionar los problemas de la tierra, venciendo a los enemigos. Aunque se porten mal, Él va a venir a darnos libertad. Ahora vamos a ser libres. Él ya llegó y ahora sí, Él es nuestro conquistador. Ese es un falso concepto del Señor Jesucristo, hermanos. Incluso hoy en día, hermano, aún todavía sigue la gente buscando a Jesús con un falso concepto.
Amén. Buscan a Jesús para que los ayude. Buscan a Jesús para que los libere. Buscan a Jesús para que les dé riqueza. Buscan a Jesús por diferentes falsos conceptos. No quieren arreglar su vida para con Dios, no quieren vivir para Dios, no quieren consagrarse al Señor, no quieren servir al Señor, no quieren vivir una vida piadosa para el Señor. Sí, pero quieren la bendición, quieren que ser libertados, mire hermano, quieren todo. Ese es un falso concepto de seguir a Jesús. Amén, hermanos. Eso era lo que estaba pasando aquí. Veían a Jesús, hermanos, como el Salvador terrenal, como el conquistador, como el proveedor, como el que debe de ser buscado para bendecir al hombre en todos los aspectos de la vida, como el que debe de ser buscado para que me arregle mis problemas, como el que debe de ser buscado simplemente porque para que me dé de comer, para que me dé dinero, para que me dé prosperidad. Falso concepto. Ellos estaban, hermanos, viendo y veían a Jesús como el ser indulgente, pasivo, como el que acepta al hombre sin importar lo que éste haga. No importa, el Señor es amor y Él te va a aceptar, y bueno, pues no importa si andas bien o andas mal, Él es amor, Él te va a aceptar. Y así ellos veían a Jesús. Y hermanos, los hechos que claramente muestran el falso concepto de Cristo, lo vemos en esta multitud. Grandes multitudes, dice, participaron en la bienvenida a Jesús en esta escena triunfal. Y dice la palabra de Dios que sus discípulos estaban ahí metidos también entre esta multitud. Y dice la palabra de Dios, Lucas tiene registrado, si usted va a Lucas, hermanos, en el capítulo 19, encontramos, hermanos, Lucas 36, 19, 36. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? En el versículo 36. Dice aquí: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la fajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que había hecho. Ahí estaban los discípulos. Dice que se estaban gozando, estaban alegrándose, estaban alabando al Señor. Dice cuando llegaban, dice el versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y vemos ahí, hermanos, ¿qué más decían ellos? El versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos y entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y vamos, entonces, lo que estamos viendo aquí, entonces, que los discípulos estaban gozándose en medio de la multitud y estaban también ellos. Ahora, dígame usted, los discípulos aún los propios discípulos que estaban ahí no habían entendido en realidad quién era Jesús. Lo estaban viendo como cualquier otro, como un rey salvador, como un rey conquistador, como un Jesús proveedor, como alguien que los iba a venir a liberar. La gente dice que oyó que Jesús venía y se unió a ese grupo. ¿Por qué? Porque la gente había llegado a esa fiesta. Eran grandes multitudes y ahí estaba la gente. Entonces, hermano, ¿qué hacían la gente? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Ahora, note, hermano, lo que están haciendo. Versículo 13 de San Juan, hermano, vamos a ir a San Juan, que capítulo 12 y versículo 13. Note, hermano, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Okay. Ramas de palmera. Dice que en otro pasaje, en Lucas 19:36, no vamos a ir ahí, pero en Lucas 19:36 dice que también tendían sus mantos. El Señor iba montado en un pollino y ellos, hermanos, se quitaban sus mantos y los ponían ahí. Él pasaba encima, quitaban las ramas de las palmeras y las ponían ahí y Él pasaba y hacía todo eso. Algo tremendo que están haciendo. Pero ¿qué significa eso?
¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Qué había en sus mentes de ellos? Los mantos y las ramas de palmeras constituían un símbolo, hermanos, de victoria y triunfo. Cuando un rey salía a la guerra, cuando un rey peleaba con otra nación o con otro ejército y los vencía, y los vencía, cuando este rey regresaba, la gente lo recibía así. La gente lo recibía, hermanos, así como están recibiendo a Jesús, con ramas, con sus mantos. Y hermanos, ¿por qué? Porque el rey viene como alguien triunfante. Cuando vemos ahí, hermanos, él es tan, ahora claro, sabemos nosotros ahora que él es nuestro rey triunfante y todo eso, porque ya murió y fue sepultado, resucitó al tercer día. Pero en las mentes de esa gente que estaba ahí, hermanos, ellos estaban diciendo: este es nuestro rey, este es el que nos va a venir a sacar de toda esta situación. Y la encontramos físicamente, hermanos, terrenalmente estaban pensando, no espiritualmente. Las personas gritaban: ¡oh, sana! Y luego dice: ¿qué significa eso? Dice, bueno, significa, hermanos, salva ahora, o salve. Te pedimos, es lo que significa. Salva ahora, te pedimos, salva. ¿Y qué tipo de salvación están buscando ellos? Salvación de la condición en la que se encuentra, terrenalmente hablando. Hermano, el hombre desea tener libertad. Y aún todavía la gente quiere ser libre. ¿Para qué? Para hacer lo que se les pega la gana. El Señor, es cierto, nos ha libertado, pero ¿para qué? Para servirle, para honrarle, para glorificar su santo nombre. Pero estos hombres querían libertad, pero no para alabar al Señor o para servir al Señor. No, ellos querían ser libres para seguir haciendo lo que se les pegaba la gana. Ahora, hermanos, aquí las personas recibieron a Jesús como el rey político y el Mesías. Lo llamaron hijo de David, que era un título del Mesías, y gritaron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto significa, hermano, bendito el que es enviado con autoridad de Dios. Ahora, los judíos, hermanos, pensaban del Mesías varias cosas. Número uno, a nivel nacional, ellos pensaban que debería ser de la línea de David, que libertaría a la nación judía y la llevaría a ser independiente y la más poderosa del mundo. A nivel militar, ellos pensaban que debería ser un gran dirigente que conduciría a los ejércitos judíos victoriosamente por todo el mundo. Al nivel religioso, ellos pensaban que debería ser una figura sobrenatural, venida de Dios, que traería justicia a toda la tierra. ¿Se acuerdan cuando el Señor, es más, el mismo diablo probó al Señor Jesucristo y le dijo: si eres hijo de Dios, desciende? Porque hay una escritura en la Biblia, dice que dice de eso. Entonces ellos pensaban que Jesucristo iba a venir como algo así como un astronauta, había caído del cielo y caía: ya llegué. Eso estaban en sus mentes de ellos. Y la venida del Señor Jesucristo fue diferente. Él vino, nació en un pesebre, y ahora Él está mostrando algo, hermanos, diferente. A nivel personal, los judíos pensaban que debería ser el que traía paz a todo el mundo, pero una paz física, una paz terrenal. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Las personas tienen un falso concepto de Cristo, solo le buscan para obtener algo de Él. Lo que los hombres no logran comprender, hermanos, es que deben venir a Jesús porque realmente lo aman, no porque pueden obtener algún beneficio de Él.
Debemos de venir, hermanos, a Cristo y debemos adorarle, debemos de servirle porque ¿por quién es Él? No porque Él nos bendice o porque Él nos va a dar algo a cambio. Muchas veces podemos estar sirviendo a Dios o venir a la iglesia o querer buscarnos a Dios con un falso concepto. Nosotros sí debemos de buscar a Dios porque Él es digno de buscarlo, porque Él es el Salvador, porque Él es el Señor. Amén. No para, sino por. No para. Por eso muchos cristianos se amargan y dicen, no, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia y el Señor no hace nada por mí. Y se amargan y dejan de venir a la iglesia. Él no está haciendo nada por mí. Pues tienen un falso concepto de buscar a Dios. Nosotros debemos de buscar a Dios porque Él es digno de ser buscado. Él es digno de ser amado. Él es digno de ser honrado. Él es digno de servicio. Él es digno de todo, hermano. Y Él nos ha dado todo. Os ruego, dijo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, dijo, por las misericordias de Dios. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, hermano. Y por eso debemos nosotros de servirle. Que por eso debemos nosotros de buscarlo. No con esa mentalidad, como la mentalidad que tenían los judíos en ese tiempo. Están esperando, viene el Señor, hermano, y ellos lo están recibiendo como alguien que va a venir a salvarlos físicamente, terrenalmente, pero no espiritualmente. ¿Sabe, hermano, por qué digo eso? Porque esos mismos que estaban gritando ahí, oh, sanas, el que viene en el no, toda esa gente que estaba ahí, unos cuantas horas o semanitas más, ellos mismos decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dígame sí o no. Esos mismos eran los que estaban diciéndole crucifícale, porque no entendían el verdadero concepto de Cristo, hermanos. Y el Señor lo muestra aquí en el capítulo 12 de San Juan. Estamos ahí y vamos a leer los versículos 14 y 15. 12, 14 y 15. Ya vemos el falso concepto. Y dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Mesías, aquí vemos el verdadero concepto de Cristo. Ahora vamos a ver otra vez en Lucas. Quiero que vaya a Lucas, San Lucas. Ahí vamos a leer algo más también. San Lucas 19, 28. ¿Están ahí, hermanos? Vea usted qué dice aquí. Diciendo 28 al 35. Perdón, vamos aquí. Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Ahora vemos aquí, hermanos, que Él manda a traer un pollino, un asno. Ahora, el Señor Jesucristo, el Mesías, vino como el Salvador de paz, que había sido enviado a salvar a los hombres. Venía a mostrarles ahora a los hombres que Dios en su Dios es un Dios de amor, es un Dios de reconciliador, es un Dios reconciliador, es un Dios que está interesado en las almas de las personas. Porque esto de venir montado en un asno simboliza varias cosas. Número 1, el asno era un símbolo de paz. Jesús vino a dar paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz.
Hay varios pasajes donde la Biblia que nos dice que Él nos vino a dar paz. En Efesios 2:13, vea usted qué dice Efesios 2:13, hermanos, nos dice la palabra de Dios aquí. Efesios 2:13 dice así la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y de los mandamientos, dice, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo todos, dice, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él vino a darnos paz, paz con Dios. Amén, hermanos. No paz en la tierra, ¿verdad? No paz mundial. Vino a darnos paz con Dios. Amén, hermanos. El asno era un símbolo de paz. Él entró montado en un asno. El asno, hermanos, era un símbolo de servicio. Pues la gente lo usaba para llevar sus cargas, la gente lo usaba para montar, para servicio del hombre. Amén. Cristo vino a servir. Él mismo dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. En Mateo 20:28, Él vino como un siervo. Note, él no está entrando como el rey, que bueno, llegó el rey, hay que servir, sírvale al rey. No, Él vino como un siervo. Él es un siervo. Él vino para servir. Mi hermano, ¿qué dice Mateo 20:28? Mateo 20:28. Dice aquí la palabra de Dios: dice así, hermanos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él venía como un siervo para servir, para ir a la cruz del Calvario y morir. Hermanos, Filipenses, en Filipenses 2, si usted va en Filipenses 2, encontramos otra verdad aquí en Filipenses 2. Y dice la palabra de Dios aquí, en el capítulo 2 y versículo, déjeme ver aquí cuál es, el versículo 7, dice así, el versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vino como un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo venía como un siervo, montado en un pollino, como un siervo. Amén, hermanos. El asno no solo era un símbolo de paz, era un símbolo de servicio, pero también era un símbolo, simbolizaba sacralidad. ¿Sabe que no era cualquier asno el que el Señor mandó a llamar? El asno, hermanos, era un asno que nunca había sido montado por nadie. Ese era un animalito, hermano, que nadie lo había montado antes. En la Biblia encontramos, hermanos, que todos los animales o cosas que sirven para servicio a Dios deben ser consagradas a Él, ¿verdad? Entonces, hermano, este asno, hermanos, en particular nunca había sido montado, y este hecho tiene un significado sagrado. Vemos ahí, hermanos, que Jesús estaba demostrando que Él era el Mesías prometido, la esperanza sagrada de las personas, el santo Señor, el que no tiene pecado, el que sí puede perdonar pecados, el que viene a darse por nosotros, el que es aceptado por Dios, un sacrificio acepto para Dios. Ahora, el hecho de que Él monta un asno y entra es porque así lo decía la Escritura. Era un cumplimiento de la profecía.
Nos dice en Zacarías 9:9, hermano, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, dice, a ti justo y salvador, dice, humilde y cabalgando un asno sobre un pollino, hijo de asna. Él es el rey de reyes. Amén, hermanos. Ahora los judíos también creían que era un rey, pero lo pensaban en ese tiempo, su mentalidad era un rey terrenal para ese momento. Estaban ahí, estaban errados ellos. Y hermanos, un día el Señor vendrá y ya no va a venir montado en un pollino. Dice la Biblia que Él viene con gran poder y gloria y viene a gobernar en su segunda venida. Vendrá así. Amén, hermanos. Ahora él vino montado, entró a Jerusalén montado en un pollino, diciéndoles, entiendan que vengo para salvar al hombre. Hermanos, y vemos aquí entonces que el concepto en el cual ellos, judíos, tenían en sus mentes era un concepto equivocado. Y Él nos muestra, hermano, la razón y el propósito por el cual vino. Y es para salvar a las personas. Él vino humilde. Él nació de una virgen. Creció humildemente. Y entró montado en un pollino. Pero un día Él vendrá con gran poder y gloria. Entonces vemos la reacción aquí, hermanos. Veamos la reacción de los discípulos en el versículo 16. San Juan 16. ¿Vamos ahí? (12:16). Sigamos adelante nuestro pasaje y dice la palabra de Dios. Dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Sí anotó? No las entendieron. Estaban diciendo, oh, aleluya, gloria a Dios, mira, bendito el que viene en el nombre. ¿Entendían? No las entendían. ¿Hasta cuándo las entendieron? Hasta que Cristo resucitó. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les había dicho. Hermanos, cuando pensamos nosotros de las Escrituras, físicamente las podemos malinterpretar. Nosotros por eso, ¿sabe, hermano? Cuando muchas cosas ellos no entendían, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y les dio la capacidad para entender. Fue el Espíritu Santo el que los ayudó a entender todas estas cosas. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a entender la palabra de Dios. Nos ilumina para poder entender las cosas. Aún después de haber sido crucificado, resucitado, aún todavía están pensando, oh, ahora sí vamos a tener el rey aquí. Ahora sí vamos a ser los mejores del mundo. Ahora sí. Y el Señor dice, no es tiempo todavía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es mi obra. Por esto vine yo. Por esto pagué el precio. Por esto fui a la cruz. Por esto Dios me resucitó. El mundo necesita ser salvo. Y ustedes necesitan irles a predicar el evangelio. Dice, ok. Y entonces, hermanos, Dios comienza a enseñarles a ellos, a recordarles, a abrirles su mente. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento. Ahora nosotros podemos comprender bien el cuadro. Ahora nosotros podemos comprender cuál es la razón. Sí, Él es nuestro Rey, gloria a Dios. Él es nuestro Señor, Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador. Y debemos de entender aún todavía con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de Dios que nos ayude a entender realmente por qué, para qué nos salvó el Señor, hermano. Si no, vamos a seguir pensando igual que los judíos, buscándolo con razones equivocadas, para que Él me bendiga, para que Él me dé más,
para que Él me solucione, para que, por eso, está bien buscarlo, buscar al Señor, hermano, pero no tenemos que tener un concepto equivocado. Porque cuando nosotros, hermanos, comenzamos a buscarlo con un concepto equivocado, pronto, hermanos, nos alejaremos y nos iremos y vamos aún hasta negarlo, así como aquellos decían, crucifícale, crucifícale. El mismo Pedro, hermano, dijo, oh Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cruz y a morir por ti, y si es posible yo voy a hacer. Pero después de eso lo negó. ¿Por qué? Porque no había entendido realmente todavía. Y hermanos, nosotros como cristianos muchas veces podemos amargarnos y si el Señor no hace lo que nosotros queremos que haga. Pero por otro lado, si aprendemos a servirle al Señor y a buscarle por lo que Él ya ha hecho, por lo que Él es el Dios Todopoderoso, el Omnisciente, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, el mi Salvador, mi Dios, mi Señor. Quiero agradarle porque Él es, porque Él merece eso. Entonces, hermanos, nos sometemos a esa voluntad y hacemos lo que Él quiere. Y hermanos, porque Él, claro, Él nos sigue bendiciendo todos los días. Ya con la salvación ya nos bendijo y nos va a seguir bendiciendo. Pero tenemos nosotros que aprender a hacerlo y a servirle, a buscarle por lo que Él es. No por lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Amén, hermanos. Y vemos aquí que los judíos no entendían. Pero también vea usted en el versículo 17, ya para terminar, hermano, en capítulo 12, versículo 17, dice la palabra de Dios, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando, dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Hermanos, había gente ahí que en realidad sí era gente sincera. Había gente ahí que en realidad sí habían creído. Había gente ahí, hermanos, que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Cuando le dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Después de 4 días de muerto, los resucitó. Había gente ahí, hermanos, que en realidad sí estaban en serio, pero no todos. Y entre ellos habían gente, hermanos, que ya habían visto y que habían oído lo que el Señor había hecho, y aún así no se sometieron a Él. Dice la Biblia que los fariseos, la religión, lo que hace la religión es que ciega los ojos y el entendimiento, ciega los ojos y el entendimiento de las personas. Y esto eran los fariseos. Dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. No lo entendían. Estos estaban más ciegos que cualquier otro ciego, hermanos. Hermanos, gloria a Dios. El Señor vino a la tierra. Nosotros tenemos que acercarnos a Él con un concepto correcto de Él. Amén. Los judíos tuvieron ese gran privilegio de ver al Señor ahí. Pudieron palpar. Pero muchos de ellos no creían, no entendían y lo buscaban como un rey terrenal. ¿Qué es el Señor Jesucristo para usted? ¿Es el Salvador personal? ¿O es que nada más se le busca porque queremos que Él haga algo por nosotros? Nada más por eso. Que no sea así, hermano. Vamos a adorarlo por lo que Él es. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Y que Dios nos ayude, hermanos, a poder tener un buen concepto del Señor, de que Él es un Dios que merece toda honra y toda gloria en nuestro servicio. Amén, hermanos. Vamos a dejar ahí la lectura entonces y vamos a continuar la próxima lección. Vamos a orar. Señor, vengo delante de tu presencia pidiéndote que perdones, Señor, nuestros pecados, que borre nuestras rebeliones. Señor, ayúdanos a entender y no estar como los judíos que tenían un falso concepto del Señor. Ayúdanos, Padre, a poder acercarnos a usted con un corazón sincero, por lo que usted es, por lo que usted merece, porque usted es digno y usted tiene
todo bajo control, Señor. Usted es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos, Padre, te damos la gloria y la honra. En nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Hermanos, no les traje hojas, tenía las hojas listas para sacarlas, pero no me había dado cuenta que me hacía falta pintura en la printer, no les traje. Solo se las debo, hermanos. ¿Ok, hermanos? Dios les bendiga. Tenemos un receso entonces de unos 15 minutos. Regresamos a las 2:45. Comenzamos nuestro próximo servicio.